Realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso y queremos saludar al señor economista Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. Es necesario el proyecto de ley de dolarización, un diálogo con la Asamblea y claro, ahí también queremos apelar no solo al analista, al ministro, sino a la experiencia de exministro. Dos cosas que llamaron la atención, economista Pozo, bienvenido, buenos días, es que el gobierno ceda su derecho frente a una actitud rara, por decirlo menos, que no está prevista en la ley. Solitos se declararon que son el sistema métrico decimal de la constitucionalidad, pero no solo eso, sino que el gobierno aceptó y toleró y encima de eso generó una comisión para debatir un proyecto al que tienen derecho. Señor economista Pozo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, gracias por la entrevista. Bueno, no es tan así. Realmente lo que se ha tratado es de que esta ley pueda ingresar a la Asamblea, sea analizada, discutida y aprobada. Ese es el objetivo. Si para eso hay que buscar un esquema que permita viabilizar el proceso, eso es lo que estamos haciendo. Es decir, no es que ha habido un sometimiento, más bien ha habido una reacción de la Asamblea ante la posición nuestra. Recordará que nosotros sacamos inmediatamente un comunicado argumentando que ellos no podían pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley porque no están facultados para ello y tampoco la Corte Constitucional podía opinar sobre un proyecto. Sobre leyes aprobadas. Pero a pesar de eso, lo de fondo, ¿qué es lo que realmente nos debe interesar a todos? Que la ley sea aprobada, que esto pueda procesarse y sea aprobada finalmente. Y si eso significa que nosotros podamos con ellos, antes de enviarle formalmente la ley, conversar sobre algunos puntos que pueden ser algo espinosos ya en la formalización del debate, discutamos para viabilizar el proceso. Esa es un poco la lógica, o sea, no es tanto de que uno se somete o no se somete, sino el tema es como está. Nosotros vamos a enviar la ley, Francisco, independiente de que nos pongamos de acuerdo en poco o en mucho en estas mesas de trabajo. Y esto tiene que producirse en estos días. No puede, obviamente, pasar de la próxima semana. Ahí estaremos enviando hasta donde hayamos podido avanzar en las mesas de trabajo. Y ahí habrá que hacer el trabajo en la Asamblea. En ese sentido, vamos a agotar todos los esfuerzos, todas las explicaciones necesarias para que esto sea aprobado. Ahora, si mañana en la Asamblea, por razones políticas, no quieren apoyar, pues el país habrá quienes apoyan una ley que fortalecía la dolarización y quienes no. Claro, pero ahí viene la experiencia suya, más allá incluso de la popularidad o no del régimen. Viene la experiencia política suya y eso tiene que ver, bueno, señor economista, con una cosa que es simple. Si ustedes envían el proyecto, hacen los acuerdos, usted ve que ya hay un sector que se viene oponiendo a la creación de esta ley, de esta reforma, y hay otro que está como calculando. Y entonces le van a dar largas. Por eso es que la comisión está creada, nos parecía que creada para discutir con quiénes, con los que pueden ayudar a que esto termine siendo ley, como usted dice, porque el objetivo es ese y se saluda, pero o no están cayendo en una trampa de que no se trate la ley, ministro. A ver, creo que justo por lo que usted dice, Francisco, por la experiencia que ya he acumulado durante algunos años,
aceptamos lo que hemos aceptado. Es decir, yo he conversado con el presidente de la Asamblea, me reuní en mi despacho con todos los miembros, no con todos, sino con la mayoría de los miembros del CAL y con los delegados de la parte ejecutiva, es decir, la superintendencia, el Banco Central, la Junta de Regulación y el propio Ministerio. Ahí acordamos de este mecanismo y la idea es que ellos faciliten el proceso. Porque si no van a facilitar el proceso, entonces ¿para qué armamos las mesas de trabajo? Estamos perdiendo tiempo. Por eso es que tiene que ser un tema corto, no puede extenderse, y nosotros ahí haremos toda la presión que corresponda. Fíjese algo, el 95% de los ecuatorianos defiende la dolarización. Así es. Y esta es una ley que va a fortalecer la dolarización. Entonces uno no hace sentido que si eso es así, ¿por qué puede haber gente que se oponga a la ley? Si dicen que es inconstitucional, en ese proceso estamos dirimiendo algunos detalles que nos parecía importantes y sí hemos avanzado, no es que nos hemos parqueado tampoco. Y los temas centrales, los temas de fondo, el espíritu de la ley, eso sí no es negociable. Economista. Estamos justo en eso, Francisco. Sí, economista, entonces ahí, ¿qué puntos del proyecto de ley original de ustedes como gobierno tienen que ver? El nombramiento de los miembros del directorio, el presidente de la Asamblea salió y dijo públicamente que eso no era posible porque no hay atribuciones, y uno le podría plantear, bueno, pero si no hay atribuciones, créanlas. Y eso puede ser o no inconstitucional. Se debatió eso, la estructura de dos organismos, tanto del directorio como la Junta de Regulación Financiera y Bancaria. Esos puntos son los más duros, el uso de la reserva y cómo se ha de garantizar, cómo buscar esa independencia del directorio si constitucionalmente depende, digamos, del presidente de la República, ministro. A ver, sí hay unos temas, algunos de los que usted menciona son efectivamente las piedras angulares de la conversación, de la discusión. Ahí están analistas, economistas, pero también hay abogados. Entonces ahí nos estamos en buen sentido matándonos, viendo qué es la mejor forma de ver esto. Pero fíjese lo que le voy a decir, Francisco. ¿Quién es el jefe del Estado ecuatoriano? El presidente de la República. El presidente de la República representa al Estado ecuatoriano. ¿Y cuáles son los poderes del Estado ecuatoriano? El poder ejecutivo, legislativo, judicial, participación ciudadana, electoral, de acuerdo a la nueva Constitución. El hecho de que él sea el jefe del poder del Estado y el Estado tenga todos estos componentes no quiere decir que el presidente tenga que decidir temas de la justicia, o temas del Consejo de Participación Ciudadana, o temas de la legislatura. Es decir, el Banco Central, que es parte de el Poder Ejecutivo, eso no significa de que el Banco Central no pueda tener autonomía por delegación del propio presidente de la República. La superintendencia es de igual manera. Entonces, un poco lo que le quiero decir las autonomías cuentan y no necesariamente porque la Constitución lo diga. Claro. Hay directorios de empresas, directorios de bancos mismos, ¿no? Del Estado. Fíjese, le digo otra cosa. Yo soy ministro de Economía y Finanzas y yo controlo el gobierno central, pero mis metas con los programas, con el fondo, es de todo el sector público no financiero. ¿Quiénes más están en el sector público no financiero? Los gobiernos descentralizados, los municipios, las prefecturas. Pero eso no quiere decir que yo voy a dar órdenes en la administración de la prefectura del Guayas. ¿Sí me entiende? Sí, claro. No, es como que usted no podría resolver cosas de a quién dar un préstamo en el Banco del Pacífico o en el BIES, por más que tengan ustedes como ejecutivos. Podría hasta recomendar algo. Hasta ahí podría llegar, pero no haga eso. Pero no puedo yo no puedo
forzar y yo respeto las autonomías. Pero y usted está luchando frente a un grupo que representa a este señor expresidente, ministro. Claro, pero fíjese, hay una disposición a que la ley se apruebe. O sea, esto sí me han expresado los miembros del Usted CAS. sí encuentra que hay eso. Claro, sí hay la apertura. Lo que pasa es que hay ciertos puntos donde no logramos ponernos de acuerdo por las lecturas distintas. Además hay un tema político, Francisco. Exacto. Permítame hacerle escuchar algo que puede activar este tema político y en plena campaña. Esto es lo que sostiene el expresidente. El presidente de la República no es solo jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral, Poder de Transparencia y Control Social, Superintendencias, Procuraduría, Contraloría, todo eso es Estado ecuatoriano. Y ahí está casi lo que usted nos decía, este es del Estado, pero los pesos y contrapesos. Pero en el caso del expresidente, ahí sí se vio que ahí sí tenía poder sobre todo. Claro. Pero este no es el caso. Claro, ahorita exacto. tenemos respeto a las otras instituciones, no nos metemos. A mí no se me ocurre llamarle a la Corte Constitucional a decir, vea, declare esto constitucional. No se me pasa por la cabeza, pues, Francisco. Claro. Pero lo que le quiero decir, a lo que iba es, como hay un gobierno que está ya en sus últimos momentos, en sus últimos meses, hay una debilidad política sin duda. Eso hace que cualquier cosa que proponga el Ejecutivo, nadie se quiera hacer cargo. Es decir, todo el mundo trata de alejarse de cualquier propuesta del gobierno porque eventualmente le puede significar un costo político. La ley esta está proponiendo el gobierno, a pesar de que, como he dicho varias veces, es una ley para el país, para el Ecuador, que le va a servir a cualquier administración. Pero sin embargo de eso, vemos las actitudes, vemos las posiciones. Entonces usted sí encuentra entonces, incluso en el diálogo fuera de cámaras y eso, algunos cálculos, algunas posiciones, y como usted ha dicho, sí hay un peso de que un gobierno que termina, más allá de la popularidad o no, pueda verse afectado el proyecto y ahí... A ver, veamos, pongámoslo en estos términos. Si usted tiene un grupo importante de asambleístas que defienden las tesis de Correa, y el delegado de Correa al proceso electoral está diciendo que quiere cogerse la plata de las reservas, obviamente no les va a gustar de que haya una ley que prohíba esa operación. ¿Sí me entiende? Entonces, ahí también habrán, y hay muchos que estarán queriendo arrimarse al potencial futuro presidente. O sea, eso siempre están haciendo buena letra algunos. Entonces empiezan a hacer méritos para granjearse el apoyo o el respaldo o alguna cosa del potencial futuro presidente. Entonces, eso obviamente también juega en estos asuntos. Pero nosotros, y yo por lo menos, Francisco, voy a hacer lo que el país necesita. Si el país necesita esta ley, y lucharé hasta el último para que esta ley se apruebe. Y si no se aprueba, pues ya me quedaré con mi conciencia tranquila de que habré hecho todo lo que estaba a mi alcance. Ministro, esto también podría frenar entonces el acuerdo con el fondo si no se aprueba la ley, porque también se podría hacer, y algunos dicen, bueno, que lo frene, total, si es que hay un potencial, el otro potencial candidato podría decir, no, hay que aprobar y ayudar a aprobar también, pues. A ver, el fondo conoce perfectamente todo lo que se está haciendo. Está al tanto de todo y está totalmente de acuerdo en el proceso que se está siguiendo. Ahora, si mañana no es aprobada la ley, por las razones que sean, habrá que sentarse con el fondo, pero recuerde algo, el gobierno se está terminando. El fondo tiene todo el derecho de conversar con nosotros, sí, pero probablemente va a querer conversar una vez pasado el 11 de abril con su nuevo presidente y con su nuevo equipo económico, a ver qué quieren hacer.
Claro. Si no quieren un programa con fondo, que están en su derecho, obviamente tendrán que ver cómo financian todo lo que tienen que financiar, pero si no están de acuerdo con eso, el fondo lo más probable es que rompa el programa y no desembolse. Eso es más que obvio, no hay que ser muy brujo para adelantarse a eso. Y si van a seguir, claro, tendrán que ver cómo van a fortalecer el programa, si quieren o no hacer algún tipo de cambio en el programa vigente, y eventualmente el desembolso pueden entregarlo una vez que apruebe el director del fondo, pero una vez que se posesionen también las nuevas autoridades. Así que también hay la posibilidad de que siguiendo el programa el desembolso no necesariamente ingrese en el actual periodo, sino pueda ingresar en el siguiente, porque eso, como digo, va a depender de todos estos factores. Claro, ministro, entonces usted diría que la próxima semana enviará el proyecto el Ejecutivo. Lo que podríamos entonces corregir es que lo mínimo que usted ha conseguido es que el CAL no se le ocurra transformarse en Corte Constitucional y envolverse el todo. Porque no solamente que saqué un comunicado, sino que les he dicho en la cara. Ya. Con el mayor de los respetos, obviamente. Pero les he dicho que es. Pero, ¿qué saco yo enfrascándome en esa discusión, Francisco? Si lo que me interesa es que se apruebe la ley. Claro, sí, no, en eso estamos de acuerdo. Lo que indigna es que utilicen instrumentos que no son legales para torpedear un proyecto de ley. Por último, debatan, nieguen lo que creen que es, y si pasa incluso demanden la inconstitucionalidad, pero de la ley, pues, ¿cómo van a decir no les recibimos porque no es constitucional? ¿Desde cuándo? No tiene sentido, eso no hay razón alguna, argumento alguno que justifique lo que pasó. Pero como no quiero yo le veo que se ha vuelto más dialogante esto del ingreso a la política, le ha dado más tolerancia, ministro. No era así. Siempre he sido tolerante, sí, pero sí soy sí defiendo conceptos, Francisco. Exacto, sí. Y a mí no me van a mover de los temas de fondo de la Asamblea. Ahí sí, me pueden pasar un camión por encima, pero eso ahí no voy a hacer eso. Ahí los temas de los balances, de la transparencia, de los directorios, todo eso, olvídense. Eso ahí sí, ni que propongan cosas, ni que propongan. Yeah. Ministro, antes de concluir y agradecerle este contacto, sí le quiero pedir dos cosas sobre la pandemia, sobre el tema de este proyecto de ley aprobado en cuanto al tema del magisterio. Se llega ahí a poner un tema de jubilación con 30 años de servicio sin límite de edad. Siguen apuntando al Seguro Social sin encontrarle unas. ¿Usted opinará sobre eso? Y sobre la pandemia, ¿los recursos asignados cubren lo que se ha dicho? Por fin, ayer ya conociendo el programa de vacunación, ¿usted ya tiene financiado ese programa, pagado, no sé si firmado los contratos? ¿Puede adelantarnos algo de eso, ministro? A ver, sobre el último tema, si algún sector tiene prioridad en el gobierno y en el presupuesto, es el sector salud. Yeah. O sea, ahí nosotros hacemos todo lo que tengamos que hacer. Y si hay que recortar en otros lados para darle más plata a salud porque se requiere más plata, eso haremos. Así que ahí que no tengan la más absoluta duda que esa fue la decisión, es lo que hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Obviamente, la política de salud no lo hago yo, como lo hace el Ministerio de Salud. Uh-huh. Las negociaciones y los convenios con las farmacéuticas tampoco los llevo yo, es más, ni conozco los detalles, eso lo maneja también el Ministerio, nosotros simplemente procesamos los pagos y se han hecho obviamente todos los espacios necesarios para que lo que esto demande pueda tener el financiamiento adecuado. Si esto cuesta 200 millones, pues los 200 millones estarán ahí. Así que ese es un poco cómo estamos en el tema de salud y de la pandemia. Y salud. Sí, algo me dijo al principio. Sí, le decía que se aprobó ya un tema de reformas a la ley de educación y todo eso. Sí. Y ahí está un tema que yo digo, no paran de disparar contra la seguridad social sin iniciar. No sé si es que eso nos puede ayudar. Usted inició ya un diálogo
sobre el tratamiento y enfrentar los problemas de la seguridad social. Pero si le ponen jubilación de 30 años sin límite de edad y sin financiamiento, ¿qué hacemos? Fíjese, Francisco, nosotros tenemos listo el trabajo del tema pensional. Yeah. Este trabajo con asesoría internacional, sobre todo el Banco Mundial, nos ha ayudado mucho en esto con técnicos, recogiendo la mejor de las experiencias internacionales. Tenemos listo el diagnóstico sobre la situación de la seguridad social. Pero imagínense en esta etapa electoral, si yo saco eso al debate público, va a ser una muletilla de campaña electoral. Claro, y yo eso no quiero. Ya. Lo único que me queda a mí claro es que esto es una necesidad también del Ecuador. El país necesita esto, cualquier gobierno, porque si no hacemos una reforma a la seguridad social, esto revienta. Y nosotros tenemos listo esto y lo haremos a conocer al país una vez que ya haya el nuevo presidente, después del 11 de abril, entonces. Así es. Ya. Así es. Bueno, y esto porque van a pasar el proyecto de ley aprobado por la Asamblea al presidente. Lo menos que pensarán es qué hacer con esto de jubilación a los 30 años sin límite de edad, ministro. Tenemos que cruzar lo que hemos preparado con lo que le digo del apoyo Ya. de los multilaterales con esta propuesta que está llegando. Pero así como lo que usted me está diciendo no está en la línea de lo que estamos pensando. Sí, eso me parece que además alguien en la Asamblea puso y piensan que quedan bien con los maestros a los que justamente tienen más dificultades de pagarles. Fíjese una barbaridad que hicieron. Incluyeron a los hijos de los afiliados para atenciones de salud. Y el número de afiliados, el número de beneficiarios de los servicios de salud pasó de 3.5 millones de personas a 7 millones. A 7. Sin haberle dado $1 más al seguro. Y quedaron bien. Y qué lindo, ¿no? Perdón, o sea, jorobaron al Seguro Social. Y le reventaron al área de salud del seguro. Entonces, las cosas no se pueden hacer así. Con esa misma responsabilidad esperemos entonces chequen esto. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos a los tiempos. Se nos ha dado un tiempito. Gracias por acompañarnos, ministro. A la orden, Francisco. Siempre estoy a la orden. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el señor economista Mauricio Pozo, ministro de Finanzas. Vamos con la programación de ahora, que es clarito está, con los economistas Vicente Albornoz y el economista Sebastián Oleas. Hasta el día lunes, entonces. Gracias al auspicio de... Las tarjetas Mastercard Supermaxi de Produbanco son las únicas que te permiten acumular maxidólares por tus consumos en cualquier establecimiento a nivel nacional e internacional. En la parroquia de Chumblín del Cantón San Fernando nació Carlos Criollo. En él se encuentran todas las condiciones de una industria moderna. INB Metals, minería para la gente. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas.